Hola, buenas tardes. Qué bueno que te hayas conectado para este tiempo de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí, en tu casita, donde tú estés, te invito a que tomes la Biblia y que podamos leer y meditar juntos en el Salmo 139. Esta versión, nueva versión internacional, dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Aún a la distancia lees mis pensamientos, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Y el versículo 14, mira lo que dice: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado. Dios conoce tu historia, Dios conoce mi historia, Dios nos conoce a cada uno, cada área de nuestra vida. No le es oculta al Señor. Así que glorifiquémosle y alabémosle y digámosle juntos a Él que le honramos, que le bendecimos, que le exaltamos. Digámosle a Él que Él es nuestra fuente, nuestro máximo amor. Eres tú, Señor, el Dios a quien anhelamos, el Dios que nos creó y que nos formó, el Dios sobrenatural. Escribiste mi historia, oh Dios, mucho antes de nacer. Amor que nadie conoció, pasión por alguien como yo. Escribiste mi historia, Dios, mucho antes de nacer. Amor que nadie conoció, pasión por alguien como yo. Escribiste mi historia, oh Dios, mucho antes de nacer. Amor que nadie conoció, pasión por alguien como yo.
exaltamos, Señor. Estamos felices de poder conocerte, de poder honrarte, de poder glorificarte, de poder decir aún en este tiempo, Señor, te adoramos con nuestro ser, con los instrumentos, con nuestras voces, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Te honramos y te bendecimos. Amén y amén al Dios soberano. Y ahí donde tú estás, por favor, dale la gloria con tus palmas a Él. Declaremos que somos felices en Él, que estamos libres en Jesús, que su bendición está sobre nosotros. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelva atrás. Vamos ahí con las palmas. Soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelva atrás. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelva atrás. Él vive en mí. Él vive en mí. Soy feliz. Él vive en mí. Oh, 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 oh. Amén. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra reunión juvenil. Qué bueno que estés con nosotros en este momento y sabemos que Dios va a hablar profundamente a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, a todo tu ser. Por favor, quédate hasta el final, no te vayas, porque recuerda que estamos trabajando en parecernos a Jesús en esta parte del conocimiento. Por supuesto, Jesús nos inspira demasiado, Jesús es
nuestro referente, es nuestro desafío y la meta de cada uno de nosotros debería ser esa, parecernos a Cristo, parecernos a Jesús. Por supuesto, Jesús tenía gracia para con Dios y para con los hombres en esta área también del conocimiento. Por supuesto, era un hombre sabio, era un hombre que sabía muy bien lo que hablaba, sabía muy bien lo que predicaba, sabía muy bien lo que decía, pero eso no llegó solo, él tuvo que trabajar por eso. Así como tú, como yo, tenemos que trabajar para crecer en esta área. ¿Qué tal si oramos por este tiempo y que Dios pueda hablar profundamente a nuestra vida? Padre Celestial, Señor, colocamos este tiempo delante de ti. Queremos escucharte, queremos aprender. Queremos, Jesús, que tú puedas ayudarnos a crecer y parecernos a ti, ser como tú, Señor, para que podamos ser instrumentos en tus manos, Dios. Gracias, Jesús, porque estás trabajando en nuestra vida y queremos, Señor, llegar a tu estatura, a la estatura de esa persona, como dice tu palabra, del varón perfecto, a la estatura de Cristo, parecernos y ser el reflejo tuyo, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, muy bien. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustan los idiomas? Bueno, ¿qué tal, por ejemplo, el holandés? Hoe heet je? Ik heet Henk. Mijn naam is Henk. Ik woon in Rotterdam. ¿O qué tal, por ejemplo, el griego? Γεια σας. Τι κάνετε, είμαι καλά. O tal vez el bengalí. হ্যালো, সালাম আলাইকুম, গুড মর্নিং, শুভ সকাল, বাই। O por ejemplo, ¿qué te parece el hebreo? Buenos días. בוקר טוב, Buenas tardes. אחר הצהריים טובים, Buenas noches. ערב טוב. Bueno, efectivamente, estos son idiomas, estas son lenguas de nuestro personaje, que nuestro personaje de esta tarde era apasionado por estas lenguas, era apasionado por estos idiomas. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de William Carey. Hace 8 días estuvimos escuchando la historia de William Penn y por supuesto aprendíamos bastante. Bueno, hoy tenemos a otro William, hoy tenemos un William que también hizo reformas en la nación de la India. Así que estés muy pendiente y quiero que cada vez que estás escuchando todo lo que va pasando con la vida de William, por favor pídele al Espíritu Santo qué te quiere decir, qué te quiere hablar, qué te quiere enseñar. Si puedes tener una hoja, un papel o tal vez tu celular o algo en que apuntar lo que Dios te vaya diciendo, hazlo, porque definitivamente la vida de este hombre inspira muchísimo. Fue un gran reformador que impactó muchas vidas, pero todavía sigue impactando las de nosotros hoy día. Así que mira, te cuento, William Carey nace en Inglaterra en el año 1761. Sus padres, William Edmund y Elizabeth Carey, tenían un pequeño negocio. Ellos trabajaban tejiendo y por supuesto era un negocio que tal vez no producía en grandes cantidades, pero eran unas personas bastante trabajadoras. Y William creció en ese entorno con unos padres que amaban también el trabajo. Resulta que el padre de William era sacristán anglicano. ¿Y qué pasaba en ese momento con la iglesia anglicana? La iglesia anglicana, para ellos, la máxima autoridad era el rey. La meta de esta iglesia era servir y obedecer las órdenes del rey. Esa era su máxima autoridad. Por supuesto, había algunos problemas con esta iglesia, porque obviamente la máxima autoridad de una iglesia no debería ser una persona, debería ser Dios. Pero bueno, esto era lo que pasaba. Aún así, porque el padre de William era sacristán en esa iglesia, este hijo, William hijo, tuvo algunas oportunidades, tuvo algunos privilegios. Resulta que en ese momento los chicos, los niños, no tenían oportunidad de estudiar tan fácilmente.
Solamente los hijos de los ricos o los hijos de los clérigos tenían la oportunidad de ir a escuelas y prepararse. Esto no era para todo el mundo. William Carey creció en una sociedad donde no muchos sabían leer y escribir. Era un privilegio de pocos. Así que en un momento de la historia, en un momento de su vida, cuando él estaba niño, dos hombres amontonaron grandes fortunas y tomaron la decisión de donar esas fortunas a la iglesia anglicana, para que la iglesia hiciera una escuela donde solamente podían ir 12 niños a prepararse en ese lugar. Pues imagínense quién tuvo la oportunidad de llegar allí. Efectivamente, William Carey, gracias a que su papá era sacristán de dicha iglesia. Entonces, William tuvo la oportunidad de asistir a esta escuela hasta sus 12 años. Hasta sus 12 años tuvo la oportunidad de prepararse ahí en ese lugar. Una de las obligaciones también del sacristán era ser maestro. Entonces, William no solamente tuvo la oportunidad de formarse en la escuela, sino que también tenía un maestro en su casa. Y obviamente Dios todo eso lo fue usando para que William amara el conocimiento y se apropiara de ello. También tenía algunas aficiones. Imagínense que a él le encantaba, por ejemplo, las colecciones de insectos, las colecciones de animales. Le encantaban los detalles, le encantaba salir, por ejemplo, a los bosques, cualquier gusanito, cualquier mariposa, inclusive hasta grillos, bueno, mejor dicho, cualquier cantidad de cositas así que tenía relación con los insectos o tal vez flores, porque también le gustaban las plantas, las recogía y se las llevaba a la casa y las coleccionaba. Ahí más o menos vamos conociendo un poco sobre la personalidad de William. Es más, no solamente tenía ese gusto por las colecciones de insectos, sino que también le encantaban los libros. Bueno, en esa época los libros no eran muy común. No había bibliotecas, no había tal vez lugares donde la gente pudiera acceder fácilmente a los libros. Los libros solamente los tenían en ese momento los hijos de los clérigos o los clérigos y los ricos, es decir, personas pues de la alta sociedad. Entonces ellos eran los únicos que podían tener libros, podían tener acceso a los libros. Obviamente William pues no tenía acceso a esto, pero él sí fue estratégico, se hizo algunos amigos en su escuela y pedía prestado libros. Le encantaba leer, los devoraba muy rápido. Resulta que hubo un día que le llamó la atención el libro de un tío, su tío Peter. Y ese libro, él apenas lo abrió, le llamó mucho la atención, pero no tenía ni idea lo que decía porque el libro estaba escrito en latín. Pues entonces él se quedó como, bueno, ¿este libro qué significa? ¿Cómo lo puedo leer? No se quedó manicruzado, eso no fue obstáculo para él, porque su padre le regaló un manual para aprender a leer y escribir en latín. Y en un par de meses, William Carey ya sabía leer y escribir en latín y podía obviamente leer ese libro de su preferencia. Es más, le encantaban los periódicos. Claro, en ese momento tampoco el periódico estaba disponible para toda la sociedad, porque como les decía, creció en una sociedad donde todo el mundo no sabía leer ni escribir, pero era interesante porque el periódico en ese momento llegaba a 3 tipos de personas: el pastor de la iglesia, el hacendado y el maestro. Bueno, por parte de William tenía ventajas en ese momento y cada vez que podía ver un periódico o tal vez una noticia de algún invento, de algún hallazgo científico, lo que William hacía era recortar esa partecita y guardarla como un tesoro. Obviamente William era un apasionado por el conocimiento, era un apasionado por instruirse en cada momento y cada día. Devoraba todos los libros que podía y que encontraba. Resulta que hasta los 12 años recibe ese tipo de educación primaria, educación básica. Y claro, las personas que querían ir a la universidad solamente podían llegar a las grandes ciudades porque las universidades eran pocas y solo estaban en esos lugares. William no tuvo la oportunidad de ir a una universidad ya que sus padres no tenían la solvencia económica para apoyarle en esa etapa de su vida. Aún así, esto no fue un obstáculo para William, pero le tocó ponerse a trabajar.
Entonces, a muy temprana edad también, a los 12 años, va a empezar a trabajar en el campo, consigue un trabajo en el campo. A él le ocurre una dificultad bien interesante y es que el calor, el sol, le producía una alergia en toda su piel. Entonces era un poco difícil para él el trabajo en el campo. Así que toma la decisión de buscar otro trabajo. Su padre le encuentra un trabajo con un cordobán. En ese momento el cordobán era una persona que confeccionaba zapatos. Resulta que el cordobán estaba buscando un aprendiz que obviamente pudiera preparar para dejarle ese negocio. Entonces, en ese momento, William tiene la oportunidad de trabajar con este cordobán y William tiene que firmar un contrato donde se va a quedar por 7 años con esa persona aprendiendo y trabajando. En ese momento, claro, el tema del aprendiz era muy diferente tal vez a lo que hoy día podemos conocer. Las personas tenían que comprometerse a ser instruidos por ese mentor, a trabajar para ellos, y la paga que ellos recibían era tal vez su hospedaje, su alimentación y bueno, ¿qué más que poder aprender un arte con sus propias manos? Y bueno, eso fue lo que comenzó a hacer William en ese momento de su vida. Interesante porque él, a pesar de que tenía mucho trabajo, siempre sacaba tiempo para leer un libro. Cuando de repente en la casa de su cordobán se encontró un libro que también le llamó la atención, pero estaba escrito en griego. Pues, ¿qué hizo William? No se quedó manicruzado, como ya lo vamos conociendo, sino que consiguió a alguien que pudiera enseñarle griego. Y en cuestión de meses aprendió a leer y a escribir en griego. Imagínate, a los 16 años ya era el hombre más educado del distrito. Así lo reconocían. A los 16 años ya sabía leer y escribir en latín, leer y escribir en griego, ya tenía un arte, ya sabía trabajar con sus propias manos y aún así no había ido todavía a la universidad. Pregunta, ¿qué hacías tú a los 16 años si ya pasaste por ahí? O si apenas los vas a cumplir, ¿qué estás haciendo en este momento de tu vida? ¿Cuántas cosas has aprendido a hacer con tus propias manos o con el conocimiento que tienes? ¿Cuántas cosas has aprendido ya? O si tienes 16 años, ¿qué está pasando contigo en este momento? En el caso de William, creo que tenemos mucho que aprenderle. A esa edad ya lo reconocían como el hombre más educado del lugar donde vivían. ¿A ti cómo te reconocen en este momento? Creo que podemos dejarnos inspirar por la vida de William. Ahora, su vida religiosa o su vida espiritual. Resulta que en ese momento, en el contexto en el que él vivía, se movían dos tipos de doctrinas. Estaba entonces la doctrina de la iglesia anglicana, la que ya les explicaba, la máxima autoridad para ellos era el rey y para ellos era importante cumplir y servir a las órdenes del rey. Pero también en ese momento comenzaron a formarse grupos y los llamaron los disidentes. Los disidentes creían que la máxima autoridad era Dios y su palabra. Ahí estaban los bautistas, estaban los presbiterianos, estaban los cuáqueros y efectivamente William se sintió identificado con ese tipo de doctrina. Así que decide unirse a los disidentes. Bueno, pasa el tiempo, pasan los días, muere su primer maestro, muere esa primera persona que le enseñó a trabajar con sus propias manos y entonces él tiene que conseguirse otro cordobán porque era el arte que había aprendido a hacer. Así que mientras que lo conseguía, sirvió como voluntario a los disidentes, predicaba cada cierto tiempo en algunos lugares y entonces después consigue otro cordobán y a sus 19 años comienza esta nueva etapa de su vida. Resulta que esta persona para la cual él comenzó a trabajar tenía 3 hijas. Una de ellas, pues, ¿qué creen que pasó? Se enamoró de William, William se enamora de ella y a sus 19 años se casa con Dorothy. También él le decía de cariño Dolly. Imagínate, ya ese hombre a los 19 años sabía trabajar, sabía varios idiomas, aparte de su idioma de origen, tenía muchísimas habilidades. Bueno, no sé tú y yo qué estábamos haciendo a los 19 años o si apenas vas a llegar, no sé,
Pero mira la experiencia que este hombre ya tenía a tan corta edad. Resulta que él comienza a predicar, pasado el tiempo, comienza a predicar con este grupo de los disidentes, y es interesante la pasión que él tenía también por el evangelio, porque cada 2 semanas tenía que ir a un lugar a predicar, y era un lugar que quedaba a 13 kilómetros de distancia de donde él vivía, y siempre iba caminando. Imagínate, siempre caminaba cada 2 semanas, y llegaba a ese lugar con pasión a predicar de la palabra. Es decir, yo creo que esto nos habla mucho de la determinación que tenía William por cumplir su propósito y por cumplir el llamado que Dios le había dado. Pasado el tiempo, cambia de profesión, asume también una responsabilidad de una iglesia, daba clases a los niños, enseñaba geografía, asumía grandes sacrificios para enseñar, porque él, a medida que investigaba en los libros sobre diferentes tipos de naciones, lo que él hacía era que leía esas investigaciones, se preocupaba por cuántos habitantes tenía cada lugar, cómo eran sus culturas, cómo eran las tradiciones, a qué se dedicaban, en qué trabajaban, tal vez cómo era toda su geografía, cuántos ríos tenía. Mejor dicho, él investigaba absolutamente todo y lo dibujaba para que los niños pudieran aprender lo que él obviamente sabía. Así que ese hombre era también un apasionado por el conocimiento, y gracias a eso, más adelante lo vamos a ver, gracias a eso pudo llegar a servir en la nación de India con tanta efectividad. A sus 26 años es nombrado ministro, 3 de mayo de 1787. Y a esa edad también ya había aprendido hebreo y holandés. Imagínate, a 26 años, casado, ya sabía latín, griego, hebreo, holandés. Mejor dicho, ya este hombre tenía mucho recurso para poder darle a otros. En 1789 acepta ser pastor de una iglesia bautista y también maestro de una escuela. Es más, él tenía un horario bien intenso, era un hombre muy comprometido. Por ejemplo, los lunes estudiaba lenguas extranjeras y hacía traducciones de algunos párrafos o textos. Los martes estudiaba ciencia, historia y composición gramatical. Los miércoles predicaba en la iglesia. Los jueves visitaba a algunos amigos y miembros de la iglesia. El viernes y el sábado se dedicaba a preparar el sermón para el domingo, y el domingo efectivamente predicaba. Aparte de eso, estaba construyendo, estaba escribiendo un libro. Imagínate, ¿cómo es tu horario todos los días? ¿Qué haces los lunes? ¿Te levantas tarde o qué haces cada día? ¿Cómo inviertes? ¿Cómo usas tu tiempo? Tal vez, ¿cómo usas tu tiempo en las tardes o en las noches? ¿Eres de los que trasnocha mucho perdiendo el tiempo? Bueno, no sé, pero mira este horario de este hombre. Si nosotros queremos realmente hacer cosas que valgan la pena, tenemos que hacer sacrificios que valgan la pena. Y efectivamente William tenía eso claro. Era un hombre bastante ocupado. Es más, a los 26 años fue reconocido como el hombre que sabía más geografía de toda Inglaterra. El único hombre que sabía más geografía de toda Inglaterra. Imagínate hasta dónde comienza a llegar este hombre. A sus 31 años publica su primer y, bueno, no único libro, pero sí de sus propias manos, de su propio conocimiento, de su propia investigación. Era el único libro que había podido publicar a sus 31 años. El libro se llamó La Indagación. Resulta que en este momento, en este tiempo que él se encontraba de la historia, los disidentes, a pesar de que para ellos era claro que la máxima autoridad era Dios y su palabra, habían algunas cosas que no las tenían muy claras en ese momento. Ellos creían, especialmente los bautistas, creían que Jesús le había designado la labor de hacer discípulos solamente a los 12 discípulos de esa época, y que tal vez a ellos ya no les correspondía esa parte. Tal vez ellos pensaban que solamente se encargaban de la predicación en su territorio y que no era necesario ir a otras naciones a predicar de la palabra. Es más, algunos de ellos decían que
se encargaran otros de esos paganos. Esas eran algunas de sus expresiones. Y claro, para William eso fue una carga extremadamente grande y Dios comenzó a mover su corazón en esa área. Así que comienza a hacer investigaciones, escribe un libro y a través de ese libro trata de demostrarle a sus compañeros bautistas y a sus compañeros de otros enfoques también, trata de demostrarles que Jesús sí está esperando que a través de los años, a través de la historia y en diferentes épocas, hagamos discípulos para Él. Él sí está esperando que podamos ir a las naciones y prediquemos de su palabra y traigamos transformación y renovación a las naciones. Así que muchas personas fueron movidos gracias a su libro, La Indagación. Es más, él tuvo esta frase bien interesante y es la que tenemos aquí. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Esa era una de las frases de su libro. Espera grandes cosas, espera que Dios haga grandes cosas, pero también intenta grandes cosas para Dios. Pasa el tiempo y el 13 de junio de 1793, este hombre ya venía con una carga impresionante por el país de la India, así que en esa fecha decide tomar un viaje para la India en compañía de su familia y en compañía también de un amigo que era doctor, el doctor Thomas. Mientras que viajaba, también estudiaba el idioma bengalí, que era el idioma principal de la India, es el idioma principal de la India. Y logró aprenderlo también en cuestión de todo ese viaje. Se demoraron aproximadamente unos 13 meses viajando por barco hasta que pudieron llegar a ese lugar y ya este hombre podía tener, por lo menos entablar conversaciones básicas con los indios en esa nación. Claro, después perfecciona el bengalí y logra cosas impresionantemente grandes. Todo no era maravilla para William. Tuvo que pasar algunas pruebas. Por ejemplo, su esposa, a pesar de que él la amaba, no se identificaba mucho con el llamado de William. De hecho, era una mujer muy nerviosa y a la final esa mujer termina con una enfermedad mental. Y de hecho muere probablemente de una depresión. Es tal vez lo que nos va contando la historia, porque le tuvo que pasar cosas bien difíciles a esta mujer. William tuvo 7 hijos y de los 7 hijos, 5 murieron, 5 fallecieron. Así que esto tal vez probablemente pudo haberle afectado a Dolly. Pero Dolly no se identificaba con el llamado de William. Dolly tal vez su visión era estar en la casa, quedarse quieta, tranquila. Ella no le gustaba viajar, no le gustaba ir a otros lugares, detestaba el calor de la India, no le apasionaban las misiones definitivamente. Ella tenía otra visión de la vida. Pero William aún así la amaba. De todas maneras, esto le costó bastante caro. Y aquí abro un paréntesis. Por eso es tan importante que podamos aliarnos o que podamos, si piensas casarte algún día, que puedas realmente aliarte a alguien que tenga un llamado, por lo menos igual al tuyo o que se complemente, para que obviamente no tengas que pasar situaciones tan trágicas como las que tuvo que pasar William. William tuvo que sufrir bastante porque nunca pudo compenetrarse con su esposa en esa área del ministerio. Así que tuvo bastantes dificultades. Por eso la soledad era una característica que tenía que vivir William. Él, aparte de que no tenía apoyo de su esposa, tampoco tenía apoyo de algunos otros cristianos, porque le tocó ser el primer misionero de Inglaterra, el primer misionero de los disidentes. Porque recordemos, ellos no estaban de acuerdo con las misiones, así que le tocó romper brecha. Por eso la soledad era algo que él constantemente vivía. Aún así, eso no fue obstáculo para que él se detuviera en el camino, sino que por el contrario, avanzó con más fuerza. Pasó 14 meses en la India y en esos 14 meses tuvo muchas dificultades económicas, familiares, emocionales. Algunos de sus hijos murieron, tuvo que sufrir alguna persecución, porque resulta que en ese momento no era legal que los misioneros entraran a la India.
En ese momento el mercado de la India estaba permeado por, obviamente, órdenes y decretos gubernamentales, y al gobierno le preocupaba que las personas conocieran principios bíblicos, que les enseñaran sobre la libertad, que les abrieran los ojos y se dieran cuenta que muchos de los decretos que el gobierno daba en ese momento era tan solo manipulación para permanecer o para establecer el comercio. Pero William, obviamente, aunque tenía temor de estas cosas, eso tampoco fue obstáculo, eso no lo detuvo. Al contrario, él siguió predicando el evangelio, como podía, muchas veces escondido, pero lo hacía con toda la pasión y con toda la fuerza. Pasado el tiempo, pudieron fundar un internado misionero y empezaron con 12 jóvenes. Enseñaban geografía, ciencias y también enseñaban la palabra de Dios. Y en ese momento comienzan a traducir la Biblia al bengalí. También aprendió el sánscrito. El sánscrito es una lengua de los indios más cultos y también la aprendió para poder redactar la Biblia más específicamente también a ese tipo de culturas. A pesar de que tenía la dificultad del gobierno, Dios hizo cosas poderosas. Le dio gracia con uno de los gobernadores de la región y ese gobernador le dijo: puedes andar libremente por toda esta región predicando la palabra, yo voy a protegerte, yo voy a encargarme de que no te pase nada. Y efectivamente eso fue lo que sucedió y así comienza entonces William a ver los resultados de toda su entrega. Resulta que la India tenía unas prácticas bien duras, horribles, y William tenía una carga por eso. Y esa era una de las razones por las cuales él quería estar allí predicando la palabra. En ese momento, el pueblo indio tenía 4 costumbres terribles, costumbres de muerte. Una de ellas era las castas. Las castas tenían algunas características bien terribles, pero, por ejemplo, les impedía a los indios comer con extranjeros. Les impedía, tal vez podían hablar, tal vez podían acercarse, pero jamás podían tal vez sentarse a comer con ellos. Era un pecado para ellos. Y obviamente si alguien lo hacía, si alguien compartía una comida con un extranjero, lo desterraban, lo sacaban de su casa, de su tierra, de sus familias, lo dejaban exiliado, porque para ellos eso era un quebranto para alguna ley que ellos tenían. Y obviamente ellos creían en algunos dioses y pensaban que tal vez los dioses los castigaban por hacer esto. Esa era una cosa terrible, pero también les impedían a las mujeres casarse con otro tipo de personas, con extranjeros, con personas que no fueran de su cultura y muchas cosas más que solamente traían esclavitud a esa nación, esclavitud a ese pueblo. O también, por ejemplo, el sati. El sati era otra costumbre que ellos tenían y el sati se trataba de que las mujeres, desde que nacían, los padres tenían que buscarle un esposo, a sus hijas. Y aunque estuvieran pequeñitas, aunque estuvieran niñas, ellos tenían que preocuparse de que sus hijas, cuando tuvieran la edad apropiada para casarse, ya tuvieran un hombre quien las pudiera recibir. Y era terrible porque si ese hombre moría, aún ellas todavía sin haberse casado, ellas también tenían que morir con ese hombre. O si se casaban con este hombre que los padres escogían para ellas y este hombre moría, ella también tenía que morir con él. Porque obviamente, eso era una creencia que ellos tenían. Si la mujer no moría con el hombre, entonces eso era una maldición para la región. Pero si la mujer moría con el hombre, entonces estaba 14 pasos más cerca del cielo. Esa era una creencia terrible que ellos tenían. Entonces, ¿cómo lo hacían? Si el hombre moría, lo amarraban a una especie de como de cañas, como una camita de cañas que hacían allí, lo amarraban y a ella la amarraban al lado de su esposo muerto. Luego les echaban gasolina y obviamente quemaban a esa pareja. Entonces imagínate, a la mujer la quemaban viva por el solo hecho de que su esposo había muerto. Esto fue algo que William vio con sus propios ojos. Y él redacta en alguna de sus cartas, porque también le escribía todas las experiencias que tenía, y él redacta en alguna de sus cartas que le daba náuseas, duró muchas semanas llorando
por ver a esa mujer, cómo la asesinaban de esa manera. Y obviamente Dios comienza a hablar al corazón de William. Y él por alguna razón creyó que en algún momento esto podía ser quitado de la cultura, esto podía ser desarraigado de la cultura. Así que él nunca se rindió y trabajó para que el sati pudieran quitarlo, pero bueno, eso lo vemos más adelante. También tenían otra práctica donde los hombres, para agradar a las diosas o a los dioses que ellos tenían, se enganchaban unas cosas filudas en la espalda que a su vez estas estaban amarradas a unas cuerdas de árboles muy grandes y ellos se colgaban en esas cuerdas de la espalda, obviamente de estos ganchos, y se balanceaban de un lado a otro. Así que ellos hacían esto y entre más se desgarraban la espalda y entre más sangraban, pues entonces más agradaban a los dioses. Imagínate esta situación tan terrible. Muchos hombres obviamente morían en esa práctica. Unos pocos a veces sobrevivían para contarlo. También estaba el infanticidio. El infanticidio se trataba de muchas mujeres que en algún momento de sus vidas que quedaban embarazadas, tenían sus bebés y asimismo sus bebés recién nacidos los echaban en un lago lleno de cocodrilos y se quedaban mirando y observando cómo los niños eran asesinados por estos animales. Y para ellos eso era un regalo a los dioses. Entonces imagínate, tenían estas prácticas y entre otras terribles en esa nación y por supuesto esto era una carga para William y él empezó a trabajar para que Dios hiciera algo, hiciera una transformación en esa nación, en la mente de esa nación. Él se dio cuenta que si les predicaba a los indios tal vez lo escuchaban, tal vez eran simpatizantes con él, pero no se convertían. Así que comenzó a preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer? Porque yo les hablo, ellos me escuchan, pero no hacen absolutamente nada, no se convierten, no hay un cambio. Y así se la pasó 7 años. 7 años insistiendo por un lado, por otro, hasta que por fin Dios le revela que efectivamente los indios entendían mucho más a través de la escritura y obviamente le daban más valor a lo que estaba en un papel que a lo que alguien podía tal vez hablarles así nomás. Así que él se preocupa por eso y comienza a imprimir la Biblia en bengalí. Pero también funda otra escuela, una escuela inglesa y también una escuela hindú. Y en esa escuela enseñó lectura, enseñó escritura, aritmética, contabilidad, geografía, latín, griego, hebreo, persa y sánscrito. Comenzó a enseñarlo también en esa escuela para comenzar a ganarse la confianza de los indios en ese lugar. En 1801 fue puesto como profesor universitario del Departamento de Idiomas en una universidad inglesa en la India. Imagínate eso. Y él nunca fue a la universidad. Y en este momento lo vemos siendo profesor universitario de ese lugar. Mira, él no la tuvo fácil. No tuvo dinero, no tuvo recursos, no tuvo títulos. Su esposa muere y mientras que está viva le hace la vida un poco difícil. Sus 5 hijos mueren, tuvo muchas enfermedades, sufrió persecuciones y aún así, en este momento de la historia, era profesor universitario de ese lugar. Trabajó por 7 años, logró sacar su imprenta, logró imprimir la Biblia, logró comenzar a repartir la Biblia a todo el lugar y empezaron los indios a darse cuenta que algo estaba pasando. Así que después de 7 años de trabajo, los indios comienzan a convertirse al evangelio, comienzan a convertirse a Cristo y empiezan a ver frutos y resultados. Pero resulta que en ese momento de la historia pasa algo muy trágico para William y es que toda su imprenta, no se sabe cómo pasó, pero toda su imprenta, todo el lugar donde estaba la Biblia, estaban los libros, estaba todas las investigaciones que él había hecho por años, todo eso es quemado y todo se pierde. Todas las investigaciones que él hizo, todo el trabajo de 7 años se pierde en cuestión de minutos nada más. Y cuenta la historia
que William en ese momento lo único que hace es ir donde su segunda esposa, porque él después vuelve y se casa, llorar, 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 pero después de eso se levantó y dijo unas palabras. Esas palabras de verdad que a mí me tocaron mucho el corazón, porque ¿cómo es posible perder todo el trabajo de 7 años tan duros como lo hacía William? Y mira sus palabras: cuán inescrutables son los designios de Dios. Esas fueron sus palabras. Nunca se quejó, nunca maldijo a Dios, nunca dio la espalda, sino que por el contrario, se limpió el polvo y siguió adelante. Y volvió a comenzar de cero. Es más, esto causó en los indios un impacto, porque ellos se quedaron sorprendidos y ellos dijeron: estos misioneros definitivamente ahorita se van de nuestras tierras. Pero cuando vieron que William, en vez de irse, en vez de dar la espalda, vuelve a comenzar y con mayor fuerza y con mayor pasión, ellos, muchos, lograron convertirse también al Evangelio, lograron convertirse a Cristo. Es más, esto produce algo bien interesante, y es que resulta que la noticia del desastre comienza a divulgarse por toda Inglaterra. Y es así como muchas personas de las iglesias bautistas, de las iglesias presbiterianas, de los cuáqueros y gente que comenzó a creer y comenzó a escuchar de William, empezaron a donar y a donar y a donar y empezaron a llevar este dinero, estos recursos a la India. Y este es el momento de la historia donde mucha gente conoce de William Carey. Mucha gente que ni siquiera sabía que él existía, escucharon de él. Y una de las personas que escuchó de William Carey era William Wilberforce. Este hombre que tuvo esa victoria tan impresionante de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Imagínate, este hombre escucha de William Carey y lo que hace es donar algunos de sus recursos para esa obra, pero también decidió ir más allá. También se vio movido por William Carey y lo que hizo fue que en el parlamento en el que él se encontraba comenzó a luchar por un decreto, por una ley, para que los misioneros entraran libremente a la India, y efectivamente lo logró. Así que a partir de ese momento los misioneros podían entrar libremente a la India y predicar de la palabra. Imagínate lo que provocó tal vez aparente pérdida de 7 años. Dios lo usó para una victoria muchísimo mayor. Así que después de eso, sus 2 hijos siguieron su legado y muchas personas que fueron impactadas por él también siguieron su legado. Es más, se empezaron a producir periódicos y revistas en lengua bengalí. El sati, por fin, se establece como ilegal y varias de estas prácticas que eran terribles fueron desarraigadas de la cultura de los indios. A los 50 años, William también, ¿qué piensan? ¿Que ya se cansó? ¿Que ya determinó jubilarse? Pues efectivamente no. William a los 50 años comienza un nuevo proyecto. ¿Y sabes de qué se trata este proyecto? Formar una universidad. A los 50 años logra establecer una universidad en la India, pero también simultáneamente a eso, este hombre era muy apasionado, le preocupaba algo bien interesante. A él le preocupaba que los indios no aprovecharan sus territorios, sus terrenos, para alimentar mejor a la gente. Así que en ese momento también de su vida forma una sociedad donde les va a enseñar a los indios a aprovechar sus tierras de cultivo y poder alimentar a más personas. Así que en el año 1820 es fundador de la Sociedad de Horticultura de la India. Definitivamente William era un hombre que sabía aprovechar muy bien su tiempo, que era un apasionado por el conocimiento, pero que también amaba a Dios y deseaba hacer su voluntad. Hasta el fin de sus días, entonces, sirvió a Dios y lo sirvió con esmero y con dedicación. Es más, quiero leerte una parte de uno de los libros que cuenta su biografía y mira, por ejemplo, lo que dice esta parte. Dice así, y quiero que por favor le prestes mucha atención a estas palabras. Dice, William Carey, el hombre que fuera hijo de un pobre tejedor, aprendió por sí mismo latín, hebreo y griego.
cuando apenas comenzaba su trabajo como Córdoba. Cuando se convenció de que Inglaterra debía enviar misioneros a los nuevos países que se colonizaban, ayudó a fundar la primera sociedad misionera inglesa. Después se sintió obligado a ir a la India y ser él mismo el primer misionero del momento. Cuando las circunstancias adversas lo rodearon, vio a sus hijos morir y a su esposa perder la razón. Nunca perdió la fe. Siempre perseveró, siempre prosiguió adelante. Mientras tanto, fundó la universidad más prestigiosa de la India en su tiempo. Tradujo la Biblia a muchas lenguas indias y asiáticas. Ayudó a fundar muchas iglesias y escuelas en la India. Dictó conferencias en contra de las prácticas inhumanas en la India. Y ni una sola vez dudó de su llamado de predicar el mensaje del Evangelio al pueblo indio, donde quiera que éste se encontrase. Ese fue William Carey. Y yo creo que tenemos muchísimo que aprenderle a él. Muere a los 72 años. Y hay un momento de su vida, en esos últimos días de su vida, él está con una persona y logra decirle sus últimas palabras. Y sus últimas palabras fueron las siguientes: cuando yo me haya ido al cielo, no diga nada acerca de William Carey. Hable solo de su Salvador. Cuando yo me haya ido al cielo, no digas nada de mí. Habla solo de Cristo, habla solo de nuestro Salvador. Y yo creo que tenemos mucho que aprenderle a William Carey. Y quiero leerte unos versículos. Quiero que abras tu Biblia ahí donde tú estás y quiero que puedas escuchar a Dios. ¿Qué te está diciendo Él con la historia de este hombre? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos seguir de este hombre? Y, por ejemplo, a mí Dios me hablaba 4 cosas importantes. No te conformes, nunca desistas, permanece fiel y ama a los demás. Mira, por ejemplo, lo que dice Romanos 12:2. Si tienes tu Biblia allí, quiero que por favor la abras. Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes. William nunca se conformó. Tal vez sus padres no tenían recursos económicos en ese momento para apoyarlo e ir a una universidad, pero mira, terminó siendo el hombre más estudioso, más culto de su momento, en su historia, en su nación, en su país. Y pudo bendecir a muchos indios en ese lugar. No te conformes. No te conformes si no tienes recursos para capacitarte. No te conformes si tal vez no tienes inclusive habilidades. No te conformes si los demás hacen cualquier otra cosa o hacen lo mismo que todo el mundo. Tú no te conformes. No te conformes a las ideologías de este siglo. No te conformes a lo que tal vez todo el mundo considera como común o como normal. Tú eres diferente. No te conformes a este siglo. La única forma en la que podemos saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros, es tomando decisiones y no conformándonos con lo que tenemos en este momento, sino yendo aún más allá y preguntándole al Señor: Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga? No te conformes. No te conformes con la vida que estás llevando. No te conformes tal vez con la forma en que estás usando tu tiempo. No te conformes con lo que sabes ahora. Ve por más, porque Dios puede ponerte en lugares para bendecir a muchas personas. Pero tienes que tomar decisiones y tienes que tomar determinaciones. No te conformes. Que todo el mundo hace lo mismo o que tal vez pocos oran, pocos dedican su vida para orarle a Dios. Tú no te conformes. Puedes tomar decisiones. Tú sí vas a ser una mujer o un hombre que ora, que busca a Dios en lo secreto. Que tal vez pocos sacan tiempo para ayunar o pocos sacan tiempo para estudiar, para capacitarse. Tú no te conformes. Ve más allá de lo que te enseñan en el colegio, ve más allá de lo que te enseñan en la universidad, ve más allá de lo que tal vez aprendiste en tu casa. No te conformes a este siglo.
para que puedas conocer cuál es la perfecta, la agradable, la buena voluntad que Dios tiene para ti y para mí. No nos conformemos. No solamente no te conformes, nunca desistas. Mira lo que dice Gálatas 6:9. Si puedes buscarlo ahí conmigo. Gálatas 6:9. Dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nunca desistas. Es impresionante cómo William, después de tener tantos obstáculos, nunca se detuvo. Tantas interrupciones que tal vez quisieron desanimarlo. Se sintió solo, no tuvo apoyo económico, su esposa no lo apoyó, sus hijos se murieron. En un momento de su historia, todo se vino al piso, todas las investigaciones, el esfuerzo que él hizo, todo se desapareció, pero aún así nunca se desapareció la pasión que él tenía por cumplir la voluntad de Dios. Nunca te canses, porque en el momento verás los frutos, en algún momento verás los resultados, pero no te canses de buscar a Dios, no te canses de aprender, no te canses de servir a otro, no te canses de perdonar, no te canses de instruirte, no te canses de ir más allá, porque en algún momento vas a ver los frutos y los resultados. Valió la pena que William no desistiera. Valió la pena porque en algún momento de la historia ya una mujer no se veía obligada a ser asesinada con su esposo. En algún momento de la historia ya un bebé no se veía obligado a ser comido por animales como estos, como cocodrilos, por ejemplo. En algún momento de la historia ya estos indios encontraron esperanza, encontraron restauración, encontraron una salida a las prácticas de muerte que tenían en su cultura. No te canses, porque en algún momento vas a ver los frutos. Alguien va a ser transformado, alguien va a encontrar esperanza, alguien va a encontrar solución, porque tú nunca te cansaste. No desistas, nunca desistas. No te conformes, no desistas, pero también permanece fiel. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:7. Busca conmigo 2 de Timoteo 4:7. 4:7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. ¿Estás peleando la buena batalla? Muchos en este momento no están peleando la buena batalla, están peleando la mala batalla. Algunos están peleando en contra de sus padres, algunos están peleando en contra, pues, tal vez de sistemas de gobierno que en este momento sabemos que hay algunas injusticias, pero muchos están perdiendo su tiempo en vez de ser efectivos y realmente hacer lo que Dios les ha mandado a hacer. Muchos están perdiendo su tiempo peleando la mala batalla. ¿Pero qué estás peleando tú? ¿Por qué y por quiénes peleas a diario? Muchos están peleando en contra de las personas equivocadas. La palabra dice: he peleado la buena batalla. La buena batalla es hacer la voluntad de Dios. La buena batalla es cumplir lo que el Señor te dijo que hicieras en esta tierra. Pero para eso tienes que prepararte. Tienes que dejar de lado la mediocridad. Esa es una batalla muy buena que puedes pelear. Puedes pelear la batalla de tal vez pasar todo el tiempo en redes sociales, perdiendo el tiempo. O puedes pelear la buena batalla esforzándote por saber qué es lo que dice este libro. O puedes pelear la buena batalla dejando a un lado lo que realmente no necesitas en este momento de tu vida para cumplir la voluntad de Dios. Que en los últimos días de nuestra vida podamos decir estas palabras: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Yo no sé si tú ya empezaste a correr la carrera. No sé si todavía estás sentado en el banco esperando a ver que alguien te llame. Ya Dios te llamó hace rato. Desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en ti y en mí. Ya hace rato te llamó para que corras y cumplas con su voluntad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que al final de nuestros días esas sean nuestras palabras. Hemos peleado la batalla. Nunca te conformes, nunca desistas,
permanece fiel, pero también ama a los demás. Ama a ese prójimo que necesita ver la luz de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 3. Y tal vez muchos hemos leído este texto. Tal vez muchos lo hemos usado para algunos temas, tal vez de parejas o emociones, pero esto yo creo que está un poquito lejos de lo que hemos pensado normalmente. Mira lo que dice 1 Corintios 13. Aunque lo hayas leído, búscalo conmigo. Abre tu Biblia y búscalo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y William entendía muy bien esto. William nunca estudió o se capacitó para que pudieran darle honores o para su propia vanagloria. Tal vez en la historia nunca vemos a William diciendo, wow, mira todo lo que aprendí. Sé griego, sé hebreo, sé holandés, sé latín, sé una cantidad, sé bengalí, sé una cantidad de idiomas, hago esto, hago lo otro. Nunca vemos a William en esa tónica en su vida, en la historia. Al contrario, él lo hizo porque amó primero la voluntad de Dios, pero también amó a los indios, amó al prójimo. Cada cosa que tú y yo aprendemos, alguien la va a necesitar. A alguien le va a cambiar la vida. A alguien vas a poder traer transformación y traer la verdad. A alguien vas a poder hacer libre. Con lo que tú y yo aprendemos en este momento de nuestras vidas, alguien lo va a necesitar. Pero eso tiene que ser una convicción en nuestro corazón. Lo que aprendemos, en lo que nos capacitamos, no lo hacemos para nuestra vanagloria. No lo hacemos para coger un título y ponerlo en una oficina. Lo hacemos para amar a Dios y para amar a los demás. Lo hacemos para poder analizar dónde hay necesidades en la historia, dónde hay necesidades en las naciones, dónde puedo aportar algo. ¿Cómo puedo hacer para que estas cosas terribles de la nación, de la cultura, de las tradiciones, cambien? Lo hacemos porque amamos al prójimo. Por eso quiero dejar eso en tu corazón. No te conformes, nunca desistas, permanece fiel, pero también ama al prójimo. Que todo lo que tú aprendas, lo aprendas porque en algún momento vas a traer transformación en alguna crisis de la sociedad, en alguna crisis de la nación. No sabemos hacia qué cosas tal vez el enemigo quiere llevar la nación, pero sí sabemos hacia qué cosas Dios quiere llevar la nación y las naciones enteras. Él quiere traer esperanza, Él quiere traer transformación, Él quiere que tú y yo vivamos, como dice la palabra, en su reino, que podamos ver aquí un poco del cielo, podamos verlo acá. Pero ¿tú crees que eso va a venir solo? Eso va a llegar cuando tú y yo nos paremos y podamos usar ese conocimiento, esas habilidades, esos dones para su gloria y para su honra. Así que quiero dejarte esto en tu corazón y yo quiero preguntarte algo bien interesante. Quiero hacerte esta pregunta y que tú puedas realmente pensar en eso. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios con la historia de William? ¿Qué te está diciendo Dios con estos principios bíblicos? ¿Qué te está diciendo Dios en este momento? Piensa en eso y toma decisiones. Oremos por esto. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por estas personas y por estos hombres que inspiran nuestra vida, que nos retan, que desafían nuestra vida. Señor, perdónanos si hemos perdido el tiempo. Perdónanos si hemos abrazado la mediocridad o hemos abrazado la pereza o nos hemos conformado, Señor. Perdónanos si nos hemos conformado, perdónanos si nos hemos cansado, perdónanos si hemos desistido, perdónanos si tal vez hemos hecho algo para nuestra propia vanagloria, cuando realmente lo que tenemos que hacer es amarte a ti, amar a los demás. Padre Celestial, Señor, transforma nuestra manera de pensar. Tu palabra dice, renueva tu mente, no te conformes y renueva tu forma de pensar. Y también eso tiene que ver con el conocimiento, Señor. Eso tiene que ver con la forma
tal vez en que recibimos conocimiento, en que recibimos información. Padre, perdónanos, Dios, si nos hemos conformado. Perdónanos, Señor, y te pedimos, transfórmanos. Transfórmanos y enséñanos a hacer tu voluntad. Padre, habla a lo profundo de nuestro corazón. Habla a lo profundo de nuestro espíritu. Habla, Señor, a nuestra mente. Y ayúdanos a tomar decisiones. Padre, hoy no queremos quedarnos simplemente en lo que estamos. Señor, si tú nos estás hablando de esto, es porque tal vez necesitamos tomar decisiones radicales. Señor, queremos ser personas que cambien la historia. Queremos ser personas que cambien tradiciones de muerte, mentiras que tienen esclavizadas a las personas. Queremos ser hombres y mujeres que hagan tu voluntad, Señor. Padre, cumple esto en nosotros, Dios. Gracias, Señor Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra cale en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, traiga verdad. Que esta palabra, Señor, cambie nuestras vidas, Padre, y que dé mucho fruto. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Así que, por favor, sigue nuestras redes, mantente conectado. Recuerda, por Facebook, Carisma Joven, y por Instagram, @Carisma Joven. Estamos toda la semana subiendo algunas cositas, pero también cada fin de semana estamos recibiendo este tipo de palabras impresionantes que pueden cambiar nuestra vida. Mañana, conéctate, 9:30 de la mañana en nuestra reunión familiar. Dios te bendiga. ¿Cómo no recordar esta fecha tan importante? ¿Cómo no sacar el tiempo para felicitarte? Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, que tengas un hermoso día. Hola Isa María, hoy celebramos el día de tu vida. Estamos felices de celebrar contigo. Gracias por tu entrega y tu compromiso. Y amor por nosotros. Porque naciste con un propósito. Por ser valiente y mostrarnos a Cristo y su reino. Por tu generosidad en lo que aprendes. Para sembrarlo en los jóvenes y aún en mí como tu hermano. Y por supuesto, por tu sencillez que te hace especial. Por esto y muchas cosas más, celebramos contigo. Y cómo no, si fuiste un regalo el Día de la Madre. Y el día que naciste, un pedacito de mi corazón se quedó en el tuyo. Te amo, hija. ¡Feliz cumpleaños! Felicitaciones. 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 De parte de todos los que te queremos. Felicitaciones. Feliz cumpleaños. Gracias por conectarte con nosotros. MCM Presencia de Reino.